Y gracias por continuar con nosotros en Abierto por Vacaciones. Ahora mismo la Concejalía de Patrimonio y también el Instituto de Estudios Albacetenses van a presentar un proyecto de realidad aumentada sobre el Castillo de Ellín, como vemos a mis espaldas, que van a hacer conjuntamente el Ayuntamiento de Ellín y también el Instituto de Estudios Albacetenses, donde hoy tendremos la presencia de su director, de Antonio Selva, que estará con nosotros. Vamos a conocer las peculiaridades de este proyecto. Bueno, buenos días a todos y como siempre gracias por asistir a esta rueda de prensa, presentación de uno de los proyectos más interesantes que llevamos en este momento a nivel de patrimonio, no solo a nivel de Ellín, sino de toda la provincia de Albacete, como ahora nos explicará Antonio. En primer lugar, darle la bienvenida a Antonio Selva, el director del Instituto de Estudios Albacetenses, y al Instituto de Estudios Albacetenses en sí, porque el instituto es fundamental en todas las actividades que venimos desarrollando a nivel de patrimonio y de cultura en general en Ellín. Ellos fueron los primeros que apostaron con nosotros y nos echaron una mano así de grande en este museo en el que estamos. Las primeras exposiciones que se hicieron en el museo fueron subvencionadas por el Instituto de Estudios Albacetenses. Luego ha colaborado con nosotros en otras exposiciones, también en el museo y en todos los yacimientos arqueológicos que tenemos en la zona y en Ellín, y no solo en Ellín, sino en su comarca con otros organismos. Siempre que le pedimos algo a Antonio está ahí para echarnos esa mano que siempre necesitamos. Y vamos a seguir, porque nosotros somos pedigüeños a veces. Antonio también es un entusiasta de todo lo que tiene relación con el patrimonio. El instituto es una de las instituciones, valga la redundancia, que mejor funciona en este aspecto y que siempre está dispuesto a echarnos una mano a todos los ayuntamientos de la provincia y a otras entidades que trabajan sobre el territorio. Por eso hoy estamos presentando, yo creo que es una de estas nuevas tecnologías que aplicamos al patrimonio, como es la elaboración del modelo, a ver si me sale, fotogramétrico en 3D del Castillo de Ellín. Y tiene también una particularidad, que esto es tecnología ellinera, porque como siempre la empresa Cineproa, con Juan Carlos y Antonio no ha podido venir porque está de vacaciones, pero hemos estado en contacto con él estos días, pues han sido los encargados de realizar la parte técnica de este proyecto. Y yo creo que eso es importante, que también tengamos empresas en Ellín que se dediquen a estas nuevas tecnologías, pero en relación con el patrimonio y con nuestros bienes de interés cultural, porque eso crea sinergias que nos pueden facilitar ese camino que llevamos a cabo entre lo que es salvaguardar el patrimonio y lo que es su difusión al exterior, como es todos estos proyectos de realidad aumentada. Hace unos días, cuando estábamos en Toledo, en las jornadas de turismo organizadas por Segitur y el ABC, Toledo decía que quería digitalizar todo su patrimonio. Bien, pues lo dijo allí María Jesús y lo reitero yo ahora, nosotros ya estamos trabajando en ello. Trabajamos en las pinturas, como presentamos hace unos días, y hoy presentamos la elaboración de este modelo fotogramétrico del Castillo de Ellín, que yo creo que cuando lo vean todos los ciudadanos edineros y sobre todo los de fuera de Ellín, que es a los que también queremos llegar, se van a quedar pues como nos quedamos nosotros cuando vimos las primeras pruebas y las primeras actuaciones que hizo la empresa. Se van a quedar con los ojos abiertos, porque es una maravilla de tecnología y que nos sirve para el conocimiento de nuestro castillo. Yo por mi parte nada más, agradecer una vez más a Antonio su presencia, al Instituto su apoyo, a Cineproa la labor que han hecho y a Pablo también, que ahora nos explicará un poco el tema del castillo como técnico de patrimonio, y os dejo ya con Antonio que nos diga unas palabras. Muchas gracias. Y sobre todo cuando lo presentemos, que la gente de Ellín y de fuera de Ellín sobre todo disfrute de esta aplicación. La verdad es que escuchando a Juan Antonio me estaban viniendo a la cabeza, y viendo este magnífico museo, me estaba acordando de otra persona de Ellín, y cuando veía también a Juan Antonio Iniesta, recordando cuando Antonio Pina, estábamos terminando la carrera, el primer Congreso de Historia de Albacete, se habló de hacer un museo de Ellín, se habló de empezar a trabajar sobre el patrimonio. Ahora Mariano decía, es que ya llegarás a mi edad, otros ya lo hemos sobrepasado, pero sí que cuando ya se llega a cierta edad,
yo ya he cumplido los 70, y miras hacia atrás y recuerdas que en el año 83 un grupo de gente, si no de Ellín, muy vinculados con la comarca, mi familia es de Agramón y de Minateda, conocíamos yo conocía por mis tías, cuando iban a los bailes que organizaban en el Tolmo, pero todo eso al final hubo un canalizador, porque siempre todo esto precisa de personas que se lo crean, porque Juan Jordán, Javier López Precioso, Rocío, una serie de gente que empezamos a trabajar entonces, en el año 83, con el primer Congreso de Historia de Albacete, nos creímos que de verdad encontramos una puerta. Y mientras que en otros pueblos de la provincia, como Villarrobledo, Almansa, no tenían y siguen sin tener, aquí Antonio Pina abrió la puerta a tener ahí un museo. Javier empezó a trabajar y Rocío siguieron aquí. Vino más gente, Lola Jara, que al final, María José Caja, que excavó en Zama, y al final de ese pequeño museo en el que entonces yo trabajaba en Caja España, empezamos a traer exposiciones, traímos a Albacete y luego aquí a Ellín. Pues todo eso dio paso a este proyecto de museo que ahora es una realidad. Recuerdo también venir con Javier, abrir la puerta y decir, madre mía, ¿esto cómo se va a llenar de contenido? Bueno, pues se ha llenado. Pero también Javier, que fue un adelantado en muchas cosas, vio que las nuevas tecnologías era lo que imperaba, que no era ya acumular objetos, sino las nuevas tecnologías. Y en ese camino, pues surgieron Antonio y Juan Carlos, que también fueron muy adelantados. Entonces, ya en ese camino, lo que antes hablaba Juan Antonio, pues a través de las subvenciones pues se hicieron el proyecto de que lo estoy viendo ahí, la realidad aumentada del Tolmo, lo del otro fue el documental sobre las pinturas de Minateda, y es que ya de Ellín, en nuestra página, se creó un botón, que nosotros lo llamamos botón, el botón multimedia, donde hay una cantidad de cosas, está también los almadenes, hay mucho de Ellín, y hay mucho de Ellín porque Ellín se cree lo de la cultura, porque si no se lo creyera, bueno, hay que ver lo que hay y se puede ver de dónde no hay. Entonces, otro de los proyectos, y es el que me quiero centrar, por el que estamos hoy aquí, fue a partir, en los años más duros de la crisis anterior, tuvimos un recorte en 2 años brutal de recursos, y entonces tenemos una publicación de José Luis Simón, uno de los más entusiastas arqueólogos de la provincia, aunque él trabaja en Alicante, en la Generalitat, como técnico de patrimonio. Fue su libro Castillos, Fortalezas y Torres de la provincia de Albacete. No hubo dinero para hacerlo en papel, sino que se hizo digital. Pero eso abrió, es decir, hicimos de lo que era un problema, hicimos una virtud y empezamos a trabajar en lo digital. Y entonces dijo, en Alicante han empezado a digitalizar los castillos. Pero claro, Alicante tiene unos castillos, vemos el de Villena, el de esas, todo eso, que no tienen comparación. Y dije, pero ¿y dónde vamos nosotros con nuestros castillicos? Que hay veces que no hay nada, es que es una torre, que casi es un corral. Y entonces dijo, bueno, pues porque caben 2 opciones. Una, reconstruir, como por ejemplo se ha hecho en Chinchilla, o como lo de aquí de Ellín, reconstruir lo que es el castillo, y también porque nos permite documentar, porque todo esto se va a caer en unos años. Si nosotros lo tenemos ya documentado, eso va a quedar para siempre. Y además es que el proyecto de castillos 3D, lo que estamos haciendo ha sido imprimir una serie de ellos, de forma que esperamos que en la nueva sede del instituto va a haber un espacio, el espacio más emblemático para quien conozca el Chalet Fontecha era el despacho del presidente, pues eso va a ser la ventana hacia el exterior de lo que la Diputación de Albacete, a través del instituto, hace por la cultura. Y uno de ellos va a ser un gran mapa interactivo, donde cuando le des un pueblo te va a salir, cuando sale Ellín, pues de Ellín te va a salir un montón de cosas. Habrá pueblos que luego no van a salir casi nada, pero de Ellín va a salir mucho. Y eso va a fomentar también el interés por visitar esos sitios. Creo que de los aspectos que la pandemia ha tenido ha sido
un redescubrir la provincia por parte tanto de los de Albacete como de las zonas limítrofes. Yo hace no mucho, y con Juan Carlos estuvimos hace unos años, hará a lo mejor 8 años ya o 9, en el estrecho de los Almadenes. Bueno, aquello hace unos años era totalmente desconocido. La última vez que estuve, aquello era un tráfico que allí hacía falta ya poner semáforos. Todo eso al final, ¿qué pasa? Pues que cuando fuimos a las minas a comer, ya habían mesas ocupadas. La cultura, a pesar de que mucha gente cree que solamente que es un gasto y que hay que recortarlo, genera riqueza. Pero no solamente la riqueza, como los valores como personas, sino también riqueza económica. Los castillos 3D es uno de los proyectos que desde el Instituto más, ahora mismo, llevamos ya varios años, de los 87 castillos que hay en la provincia, susceptibles de hacer con dron, son unos 60. Aquí en la página ya tenemos 20, más el de Munera, que estará la semana que viene, 21. Y ayer, hablando con Pedro Jiménez del Castillo, hablando de lo de la Torre de Iso, la posibilidad de que también se incorpore, de forma que todo eso nos pone en una posición de vanguardia. Hace 2 años, y con eso ya voy a ir terminando, el Instituto de Estudios Albacetense está indirectamente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales. Bien, pues en la última asamblea presencial que tuvimos en el 19, el presidente de la Asociación de Castillos de España, cuando yo hablaba de esto, dijo, oye, eso nos interesa a la asociación, pero a nivel nacional. Y dije, a ver, digo, que no tenemos los grandes castillos visitables tenemos Almansa, Alcalá del Júcar, Yeste, Chinchilla y bien poco más. Pero vamos, así que tenga suficiente. Lo demás muchas veces son torres, pero es que estas tecnologías no solamente es que permiten, por ejemplo, uno de los que se está trabajando últimamente es la Torre de H. La Torre de H no es una torre, es un castillo. Cuando lo haces desde arriba, ves todo el perímetro. Y ahora, que eso lo van a hacer ellos, se verá como el castillo de Ellín, del que solamente se veían ahí muros metidos entre casas, con una planimetría que la han trabajado José Luis Simón y Javier López Precioso, que si metían la torre, no Juan Carlos, que si la torre de la iglesia estaba más para adentro, más para allá. Todo esto nos permite, al final, que aparte de ver el patrimonio, todos nos sintamos orgullosos e identificados con él. Ellín tiene mucho patrimonio, pero sobre todo el patrimonio más importante es una corporación o sucesivas corporaciones municipales que han tenido la suficiente clarividencia que al mar, que por encima de quien haya gobernado en cada momento, el patrimonio haya sido uno de sus metas. Y si no, este museo no estaría. Y yo creo que eso hay que felicitarlo. Yo estoy muy satisfecho hoy de estar aquí. Habría más motivos para hablar de Ellín, pero ya la ocasión hoy es hablar de esta reconstrucción con realidad aumentada del castillo de Ellín y felicitar a la corporación, felicitar a Juan Carlos y a Antonio, porque de verdad una empresa local ya no trabaja solamente para esto, es que ellos van a trabajar posiblemente en otros proyectos esta tecnología a otros puntos de la provincia, porque son punteros. Y yo, con estas palabras de agradecimiento, de felicitación y de satisfacción enorme por verles aquí a todos ustedes, pues creo que ya he concluido mi intervención. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a intentar explicaros qué es eso, ese palabra que cuesta tanto decir, que es fotogrametría. Lo que hemos realizado en este proyecto es un modelo fotogramétrico del Castillo de Ellín. Para ello nos hemos basado en los planos que, como comentaba antes Antonio Selva, elaboró José Luis Simón, del estado hipotético realmente basándose en los vestigios que hay ahora mismo. Es una zona que, al estar antropizada, al tener viviendas alrededor, es más difícil de excavar y más difícil de estudiar que otros sitios. Entonces, en función de los elementos que actualmente se conservan, pues se puede hacer un plano de planta que es muy similar también al plano que veis ahí impreso, porque
está basado no tanto en suposiciones, sino realmente en los elementos que actualmente se pueden ver. José Luis Simón nos facilitó este plano y la intención era que se realizase un modelo volumétrico, es decir, simplemente sin todos los detalles, porque cualquier detalle sería hipotetizar sin tener demasiados datos reales sobre el tema. No sería hacer ciencia, como decíamos antes, sino sería hacer suposiciones. Con lo cual, el modelo parte de esta planta. Y en lo que consiste la fotogrametría es, a partir de fotografías tomadas desde múltiples puntos de vista, de normalmente cientos de fotografías, elaborar un modelo tridimensional. En este caso, al tratarse de un elemento grande, las fotografías no pueden realizarse a pie o no pueden realizarse con pértiga, con lo cual hay que ayudarse de drones para tomar todas las fotos del entorno del castillo. Una vez que hicimos todas esas fotos, en torno a 200 fotografías, lo que generamos es una nube dispersa que nos sitúa cada uno de los elementos en el espacio tridimensional. Posteriormente, a partir de esa nube dispersa, generamos un modelo tridimensional que ya se va pareciendo un poquito más a la realidad del terreno. Este modelo, por dar un dato curioso, contaba con 4 millones de polígonos, es decir, es un modelo con una malla bastante densa para permitirnos ver detalles con bastante precisión. Al estar rodeado de viviendas, pues nosotros obtenemos el modelo de todo el conjunto. Posteriormente, generamos un modelo tridimensional. Aquí lo veis todavía que parece como si fuese plastilina. Es un modelo en el que no hemos aplicado todavía ninguna textura, pero ya vamos apreciando, pues apreciamos que aquí está el santuario del Rosario, el antiguo depósito, los restos de la torre, los más evidentes de toda la construcción, la plaza que se construyó hace unos años. Bueno, estamos viendo todo el entorno, la peña caída, y todo esto lo hacemos para conseguir un modelo que sea totalmente fiel a la realidad. Es decir, esto tiene una precisión de centímetros. Es decir, cualquier medición que se haga aquí es trasladable a la realidad con un error de unos pocos centímetros, si acaso. Posteriormente, para facilitarnos más ver algunos de los trazados, en estos casos, generamos los mapas de oclusiones, que lo que nos permite es ir viendo algunos trazados que quizás a simple vista no se ven tanto y nos van a facilitar posteriormente añadir el modelo hipotético sobre que representa la realidad. Al aplicarle la textura fotográfica, pues esto ya no va sonando más. Vemos todos los elementos y ya vamos distinguiendo más claramente, por aquí donde voy moviendo el ratón, vamos distinguiendo más claramente algunos lienzos de muralla, la torre principal, que en estos últimos años, estas últimas décadas se ha ido degradando. Si nos pasamos en fotografías de finales del siglo pasado, no, de hace 2 siglos, de finales de 1800, vemos los restos que se han perdido de la torre, porque son comparables actualmente y se ha perdido bastante. Sobre ese modelo tridimensional, que es muy bonito, pero es información más difícil de tratar técnicamente, lo que generamos es una ortofotografía. La ortofotografía es lo que estamos acostumbrados a ver en Google Maps y demás. Es una fotografía totalmente cenital, sin variaciones por la perspectiva, que lo que nos permite es tomar mediciones y saber que todo es fielmente trasladable a la realidad. Aquí ya vemos más claramente, a fin de cuentas, no es la misma fotografía, pero bueno, nos estamos basando en lo mismo. Ahí está invertida. Realmente la orientación sería girada a 90 grados en ambos casos, pero para mostrar en una pantalla nos es más sencillo así. Aquí ya vamos viendo mucho más el perímetro, vamos viendo algunas de las torres que se mantienen. Esta, otra por aquí. Y aquí hemos puesto una comparativa de cuando te pones a estudiar este elemento, el trazado del castillo, sobre las imágenes que puedan ser las de Google Maps, que esta sería la resolución que obtendríamos con Google Maps, realmente no vemos prácticamente nada, y a través de la ortofotografía que hemos generado, pues se tiene total detalle, puedes identificar literalmente cada una de las piedras. Sobre eso, para facilitarnos más todavía la superposición del modelo que vamos a generar posteriormente, generamos un modelo digital de elevaciones. Eso, a fin de cuentas, es como un mapa. Cuando vemos los mapas físicos en el colegio, que vemos pues que lo más bajo tiene un color, lo más alto tiene otro, pues aquí hacemos lo mismo.
Vemos como curiosidad, como en el recinto está incluido el Santuario del Rosario, vemos como la torre está mucho más alta, ¿no? Es el color más alto, y cómo la pendiente de las calles va descendiendo hacia los colores azules. Y esto nos va aclarando mucho más los trazados. Hay veces que elementos que en la fotografía no se perciben bien, se perciben muy bien en este modelo. Vemos, por ejemplo, a modo de curiosidad, se ve, por ejemplo, la escombros o vegetación que hay encima del depósito. Pues es curioso verlo aquí porque estamos obteniendo un modelo con una precisión muy grande, y si hay una capita así de piedras, pues veremos esa capita de piedras. Sobre ese modelo de elevaciones, lo que hacemos es cogemos el esquema que nos facilitó José Luis Simón de su interpretación de dónde estaba cada uno sobre una ortofotografía que él había utilizado anteriormente con mucha menos resolución, y nosotros lo plasmamos en la nuestra. Claro, de esta fotografía, de esta ortofotografía que él tenía, en la que no se aprecia muy bien los detalles, a esta es mucho más sencillo ir aplicando cada una de las correcciones de por dónde iba cada uno de los lienzos. Aquí no tienes muy claro por dónde va, no llegas a verlo, aquí lo ves claramente, ves el relieve. Posteriormente pasamos a un software de modelado tridimensional, pasamos ese modelo 3D que hemos obtenido con fotogrametría, lo pasamos a un software de modelado tridimensional, y ahí es donde sí vamos reconstruyendo, basándonos en sus indicaciones, vamos reconstruyendo cada una de las torres y cada uno de los lienzos de muralla. Estas torres son de las que hay evidencias, posiblemente hubiesen más, porque aquí, por ejemplo, que hay una concentración, alta concentración de torres, pues posiblemente a esa misma distancia o aproximado hubiese otras, pero es hipotetizar hasta que no hayan excavaciones, que no sé si se han hecho, eso Pablo seguramente podrá decirlo con más claridad. Esto ya sería una visión más avanzada. Aquí estamos viendo que lo que hay abajo, que aquí hemos puesto con un sombreado muy leve, es el modelo tridimensional que hemos obtenido de la realidad, y aquí vamos superponiendo cada uno de los elementos. A las murallas se les ha puesto un adarve, el adarve por el que normalmente pues, se circulaba para poder defender y la torre y andar libremente por ellas. No se le ha dotado de más detalle porque precisamente no se tiene claro nada de esas cosas, y sería suponer quizás demasiado. Hay sitios en los que, curiosamente, la torre nos encontrábamos con que, claro, en aquel momento evidentemente no estaba el Santuario del Rosario, ¿no? Y pues está claro que cruzaría por en medio. Con posterioridad lo que hacemos es trasladamos toda esa información generada con el software 3D a un visor online, un visor para que cualquiera pueda verlo desde su casa, desde su ordenador. El otro modelo está muy bonito, pero lo tienes tú en tu ordenador y no puedes hacer nada con él cualquier usuario. Y como comentaba Antonio, de lo que se trata es de divulgar el patrimonio, no simplemente de tenerlo en un armario, en un libro, sino que todo el mundo pueda verlo. Ahí lo configuramos, le dotamos de iluminación, de oclusión, bueno, de distintas cuestiones técnicas, y con posterioridad se publica en la web que anteriormente comentaba Antonio del Instituto de Estudios Albacetenses. Tiene una sección en la que aparecen todos los castillos del proyecto que él indicaba, y entre ellos, como marcamos aquí, está el de Egin. Esta es la dirección desde la que se puede ver. Esta dirección de arriba es donde están todos los modelos de los castillos, y esta en concreto, la del QR, es la dirección en concreto en la que está el castillo de Egin. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a proceder a verlo realmente cómo ha quedado. Bueno, primero vamos a ver que es realmente es el estado actual de cómo se encuentra. En la actualidad nos encontramos con, sobre todo, lo más visible es esta torre, que sería torre del homenaje, o no sé cómo realmente los técnicos la denominarían, que es la más evidente, es la que se ve desde cualquier sitio, o sea, desde cualquier sitio, sobre todo desde el oeste de la ciudad de Egin, vemos dominando todo el cerro. Pero hay otros elementos que todavía están en superficie que indican que allí había mucho más. Aquí hemos ido indicando algunos de ellos. Aquí todavía se mantiene un poquito de muralla.
Esta zona es bastante curiosa porque está dentro de la propia, es casi como si fuese la zapata de otra de las torres, que está dentro del santuario del Rosario. Aparte, está en superficie, ni siquiera está oculta por maleza ni por tierra. Otra de las torres, esta de aquí, es también una de las que es muy evidentes. En esta parte sí se aprecia una parte del lienzo de muralla y algunas de las torres. Aquí a la subida de Castillo también. Todo esto son elementos que son bastante diferenciables a simple vista. Y a partir de eso es como se genera este modelo. En este modelo más o menos se han tenido en cuenta las alturas para elaborar tanto murallas como torres, las que se utilizaban habitualmente en aquella época. Se han utilizado paralelos de sitios similares y pensando que esa sería, teniendo en cuenta que aquí tenemos grandes desniveles, no es lo mismo la altura que hay aquí que la que hay aquí, pero que las cotas mínimas pues sean suficientemente altas como para poder defender un enclave así. Aquí, como comentaba antes Antonio, que ha comentado que, claro, no quedaba claro en un principio, había una suposición de que haría aquí un quiebro la torre, pero no tendría mucho sentido. Lo normal sería que juntase una torre con otra, aunque realmente estructuralmente esto no tendría mucho sentido, pero las torres nos indican que si hay dos torres, pues entre medios debe haber una muralla. Y este es el modelo final. Esto, como decimos, puede observarse con todo detalle, se puede hacer zoom, se puede girar. Esto es una información que está accesible en Internet a través del Instituto de Estudios Albacetenses y la dirección esta que os he facilitado, y es la mejor manera de imaginar cómo sería nuestro castillo. Entiendo que una reconstrucción, pues es una reconstrucción real, me refiero. Es prácticamente imposible, pero si al menos se puede consolidar lo que hay y se puede excavar en la medida de lo posible todo el entorno, pues posiblemente vayamos encontrando nuevos elementos y algún tipo de evidencia que dé un poco de luz a este periodo histórico del que realmente en Ellín pues sabemos muy poquito, no hay mucha documentación al respecto. Agradecer al Instituto de Estudios Albacetenses que una vez más pues colaboren en el patrimonio local. Es súper importante la labor que hacen para aquellas cosas que nosotros no llegamos, tanto desde los proyectos de investigación como ahora desde el propio servicio de patrimonio del ayuntamiento. Y bueno, y felicitar a los autores del trabajo, tanto a José Luis Simón, que fue pues el que ha establecido un poco la base de los datos que se ha basado el trabajo de Antonio y de Juan Carlos, y felicitarlos por el resultado. Nos parece súper interesante este trabajo porque los que estamos habituados a ver restos arqueológicos sabemos reconocer, sabíamos que ahí había un castillo. O sea, siempre se dice que en Ellín no queda nada del castillo, pues realmente queda mucho más de lo que la gente puede pensar. Y si estás acostumbrado a ver restos arqueológicos, sabes reconocerlos y sabes interpretarlos. Y esta herramienta va a ayudar precisamente a eso, a aquella gente que no esté acostumbrada a interpretar esos restos que quedan, que como digo, son muchos más de los que puede parecer a priori, pues puedan comprender y hacerse una idea de cómo sería el castillo. Evidentemente, nos faltan por conocer muchos datos y esto, conforme vaya avanzando la investigación en este yacimiento, pues podremos ir ajustando y conociendo muchas más cosas que han quedado un poco abiertas. Evidentemente, esto es una hipótesis, pero es una hipótesis bastante aproximada de lo que sería el castillo, al menos en su momento de apogeo. El castillo sabemos que se debe construir entre finales del XI y principios del siglo XII y que sabemos que tiene varias fases, y seguramente este sería el aspecto lo más parecido posible a la realidad de mediados del siglo XIII, que debe ser el momento de máximo esplendor del castillo. No sabemos con exactitud cómo serían las alturas de los lienzos, cómo estarían rematados. Tenemos muchos datos y también pues os adelanto que desde el Servicio de Patrimonio uno de los proyectos que tenemos en mente y que esperamos no tardar mucho en comenzar es retomar
los trabajos de excavación y de investigación que se hicieron, empezaron a hacerse ya hace unos años en el castillo, y, como digo, pues complementar y conocer mucho mejor el castillo para saber realmente cómo es el castillo y para ponerlo en valor, no ya de forma virtual, que es importante, sino poco a poco ir recuperando todo aquello que podamos recuperar de un castillo o de una fortaleza que ahora mismo es un castillo fantasma, que está escondido entre las casas y las calles actuales y el trazado actual, y que, pues gracias a esta herramienta, hoy en día el gran público va a poder hacerse una idea realmente de cómo era esta fortaleza tan interesante, y que es el origen de la actual ciudad de Ellín. Aunque, como digo, faltan muchos datos por conocer, tenemos algún dato histórico que siempre hay que poner un poco en cuarentena, pero sabemos que el castillo prácticamente a finales del siglo XV, con las guerras del Marquesado, ya no tiene demasiado sentido, y que es justo cuando además lo que es la ciudad de Ellín empieza a tomar forma, ¿no? Que es cuando empieza a construirse la iglesia de la Asunción, un poco después el convento franciscano, algunos grandes edificios, y es cuando ese arrabal cristiano se va haciendo cada vez más grande. El castillo debe tener una vida relativamente corta en época almohade, se construye en época almohade, enseguida hacia 1243-1244 los cristianos tomarían la plaza, y nunca llega a ser una gran fortaleza como otras fortalezas que hay cercanas en la provincia, sino que es simplemente un punto defensivo en el camino. Volvemos otra vez al camino que une la meseta con la costa de Murcia, y que por eso ha sido tan importante esta zona estratégicamente desde hace tantos siglos. Y luego, pues seguramente tiene ese momento de apogeo entre final de época almohade y los primeros años de conquista cristiana, y poco a poco va decayendo hasta que a finales del siglo XV prácticamente sería una plaza casi abandonada, y la población empieza a expandirse en las laderas. De todas formas, son datos que tenemos muy que coger entre comillas, porque son algunos datos históricos que tenemos y unas pequeñas intervenciones arqueológicas que se hicieron hace unos años y que ahora nosotros queremos completar para poder conocer cada vez mejor el yacimiento. Y ya conocemos cuáles son las peculiaridades que tiene este proyecto de realidad aumentada con el Castillo de Ellín. Patrimonio que tenemos que seguir conociendo mucho más, y por eso le damos las gracias al Instituto de Estudios Albacetenses por interesarse por el patrimonio de Ellín. Y también nos quedamos con ese compromiso de que el siguiente proyecto de realidad aumentada sea la fortaleza de Iso. Muchas gracias por haber estado un día más con nosotros en este abierto por vacaciones. Que pasen un gran fin de semana y que sean felices.